Bien. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, hoy quiero agradecerle por el acompañamiento constante a lo largo de todas estas jornadas de Derecho Procesal 2021 organizadas por el Círculo de Estudios Procesales José Virgilio Acosta. Con respecto a esta jornada en particular, en primer lugar quiero requerirles a todos que silencien sus micrófonos, sin perjuicio de que de ser necesario se procederá a silenciarlos en forma automática. En lo que respecta a las preguntas o consultas sobre la temática desarrollada, estas se llevarán a cabo a través del chat de la reunión, las que serán leídas al finalizar cada una de las disertaciones de cada una de las expositoras. El tema que se analizará el día de la fecha se titula El proceso administrativo, principales cambios en el anteproyecto de reforma, y estará a cargo de las doctoras Nidia Alicia Billinghurst de Brown y María Belén Güemes. La doctora Nidia Alicia Billinghurst de Brown es abogada, mediadora, es especialista en Derecho Procesal, en Derecho Administrativo, en Magistratura, es diplomada en Derecho Constitucional, en Derecho Procesal Constitucional, en Derechos Humanos, en Derecho Electoral y en Derecho 4.0. Es profesora titular de la asignatura de Derecho Procesal Civil y Comercial, Cátedra A, de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Derecho, profesora en cursos de posgrado de Derecho Procesal, en Derecho Laboral, en Derecho Administrativo, es ex integrante del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Ejerció libremente la profesión por más de 25 años, asesorando a empresas e instituciones. Desde el año 2012 es jueza de la Cámara Contencioso Administrativo y Electoral, con competencia en toda la provincia de Corrientes, sobre todo en materia de amparo. Ha intervenido en jurados para la selección en concursos públicos de funcionarios y magistrados de Corrientes y otras provincias, y es instructora de curso de Derecho Procesal Civil y Comercial del Instituto de Capacitación Judicial del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Formó parte de las comisiones reformadoras de los códigos procesales civiles y comerciales de la provincia del Chaco y de Corrientes en el año 2019 y del Código Procesal Administrativo local. Actualmente conforma la Comisión de Apoyo para la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes y es autora y coautora de diversos artículos científicos y de doctrina. Doctora Nidia, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por la presentación, y muy generoso, y en esta última jornada del ciclo de charlas que organiza el CEP, el Centro de Estudios Procesales Dr. Virgilio Acosta, mi agradecimiento a sus actuales autoridades, a su por siempre presidente honoraria Silvia, que las organizó cuando todavía estaba a cargo, y que hoy continúa con fuerza y con con todo el dinamismo que la caracteriza Silvita Escobar. Y por supuesto también mi agradecimiento a Luis, que está haciendo detrás de cámara el apoyo tecnológico. Y a los profesionales, a los y las profesionales que están participando, nos están acompañando. Antes de explicar los principales ejes temáticos sobre los que trabajamos en el seno de la comisión redactora, voy a destacar algunas cuestiones. La primera está relacionada con el funcionamiento de la comisión redactora. Nosotros fuimos convocadas por el Superior Tribunal de Justicia, con la doctora Ana Emilia Nalí Daderio, María Marcela Oviedo, Belén, conmigo, y después se sumó el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez. Nosotros ya nos conocíamos, salvo con Belén, que después nos familiarizamos aún más con el tema de que nos desempeñamos en el mismo fuero y en el mismo lugar, en el caso de las dos. Y bueno, fue un trabajo realmente muy interesante desde el punto de vista científico y además desde el punto de vista de los lazos que pudimos profundizar, porque se hacían discusiones fuertes, pero discusiones constructivas para tratar de redactar un buen código
Procesal Administrativo, ¿no? El trabajo lo entregamos a fines del año 2016 y después fuimos nuevamente convocadas por una comisión organizada por los legisladores cuando ya decidieron tratar la reforma del Código Procesal, del Código Procesal Administrativo, donde participaron otros representantes de la academia, como por ejemplo la doctora, los valiosos aportes de la doctora Mirta Sotelo de Andró, de Rubén Sadi, de Mauricio Golfar, los representantes de la Fiscalía de Estado, otros funcionarios como por ejemplo, el que me tengo más presente, José Roa, después también otras colegas como Margarita Palle, del Colegio de Abogados, funcionarios del interior como el doctor Ordenavía, entre otros. Y por supuesto, los legisladores que trabajaron con nosotros. Y lo interesante que tuvo esta segunda etapa en el trabajo del anteproyecto era que nos tocó la pandemia. Entonces, la primera reunión donde nos convocaron, nos fuimos todos en forma presencial, nos ofrecieron trabajar en el salón de la facultad, todos con barbijos, sacábamos para tomar el cafecito nada más, volvía al barbijo, pero no era muy cómodo. Entonces un día decidimos decir, cuando se iba a hacer la primera o la segunda reunión, dijimos, trabajemos utilizando la tecnología. Y bueno, pusimos un día y una hora y todas las semanas, en forma ininterrumpida, constante, sin pausa, trabajamos y fue una labor que la desarrollamos en forma intensa, se armaron discusiones, pero muchas cuestiones fueron el resultado del consenso. Y cuando no había consenso, éramos democráticos y, como diría Borges, imponía la dictadura de la mayoría, ¿no? Pero bien, básicamente trabajamos así, y bueno, es el anteproyecto de Código Procesal Administrativo que hace poquito fue aprobado en el seno de la Cámara de Diputados por unanimidad. Por eso el especial agradecimiento a quienes confiaron en nosotros, en nosotras, en la persona del doctor Chaín, del diputado Pozo, Pacayú, bueno, y todos los que se sumaban a nuestras tardes de labor, ¿no? La segunda cuestión que quiero aclarar, porque es importante, es la relacionada con la modalidad de trabajo. Nosotros trabajamos sobre el texto de la ley 4106, y fue un merecido homenaje a su autor, el maestro Gustavo Adolfo Revirati, que data del año 1986, y que en su momento fue un símbolo vanguardista y adelantada para su época, porque tenía innumerables aciertos en la adopción de institutos procesales novedosos, como por ejemplo la regulación de una jurisdicción de pretensiones, como contrapuesta al modelo francés del proceso al acto, que sin embargo fue seguido por otros códigos procesales, ¿no? Y además su preocupación por brindar la tutela a los, o sea, no solo los derechos subjetivos individuales, sino también a los intereses difusos, hoy comprendidos en el concepto de derecho de incidencias colectivas. Ustedes saben que en nuestro Código Civil y Comercial reconoce dos clases de derechos, los derechos subjetivos individuales y los derechos de incidencia colectiva, donde están no solamente estos derechos que nos competen a todos, sino también los derechos individuales homogéneos, ¿no? O sea, los derechos indivisibles y los derechos individuales homogéneos. Bueno, eso tuvo en consideración hace más de 30 años el doctor Revirati. Y por otra parte, cuando tomamos esta decisión, dijimos, va a ser mucho más fácil para la labor judicial y profesional, porque los profesionales y los funcionarios estamos habituados a trabajar con esta ley. Entonces la tomamos como base y por supuesto le hicimos modificaciones
y transformaciones de carácter normativo y recepcionando la jurisprudencia tanto nacional como local para enriquecerlo como un instrumento idóneo para hacer efectiva la tutela judicial, ¿no? La tercera cuestión que quiero contarles, porque esto no van a leer en los libros, sí, esta sí, justo esta sí, es la relacionada con el título del código, ¿no? Nosotros lo llamamos Código Procesal Administrativo de la Provincia de Corrientes, me lo dice acá, no sé si lo ven. Este lo imprimí a lo que fue aprobado en la Cámara, que obedece en realidad es una reminiscencia a los orígenes históricos en la Francia posrevolucionaria, donde las controversias entre el Estado y los particulares la resolvían organismos públicos que se insertaban en la estructura del poder administrador. Sin embargo, esta expresión de contencioso administrativo ha merecido severos reproches de calificada doctrina, motivo por el cual, y pese a su eficacia significante por el uso cotidiano en el ámbito forense, nosotros, atendiendo al sistema institucional que asigna al Poder Judicial la resolución de las controversias entre el Estado y los administrados, decidimos optar por la denominación de Código Procesal Administrativo, así como tenemos el Código Procesal Penal, Código Procesal Civil y Comercial, Código Procesal Laboral y el nuestro Código Procesal Administrativo, que alude justamente a este conjunto de reglas que va a regir la actividad o el conjunto de pasos para la emisión de la sentencia, si así va a terminar el proceso, en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Ahora, ¿a qué obedece la reforma? En el año 2007 la Constitución fue reformada y en esa oportunidad se suprimió la competencia originaria exclusiva al Superior Tribunal de Justicia para intervenir en todos los procesos que versaban sobre materia administrativa y los particulares. Y la verdad que se imponía como una necesidad porque el Superior Tribunal de Justicia estaba abarrotado de causas, además de las otras tareas que le incumbía. Ser instancia originaria era un problema para la garantía de la tutela judicial efectiva para el plazo razonable, ¿no? Posteriormente, en el mes de julio del 2008, se sancionó la ley 5846, que fue publicada en el Boletín Oficial en agosto del mismo año, que dispuso la creación de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y electoral con competencia de amparo en toda la provincia, y además se dispuso la creación de juzgado de primera instancia en las distintas circunscripciones judiciales. 2 de ellos en Corrientes, el primero comenzó a funcionar antes, a cargo de la doctora Gabriela Romero Feris, y el segundo a cargo de Belén. Digamos que estos son los principales hitos que dijeron, bueno, vamos a reformar y vamos a dar un instrumento idóneo para que tramiten las causas, para tramitar las causas de esta índole, ¿no? En la elaboración del anteproyecto se regularon aspectos distintivos de la relación procesal administrativa. Recuerden que acá se hace hincapié en el interés público, en mantener el equilibrio entre el interés público y el derecho de los particulares. Bueno, se capitalizaron aportes de la doctrina y la jurisprudencia, como les decía, tanto nacional como local, para permitir esa correcta actuación de los órganos judiciales a fin del funcionamiento eficiente de los procesos. Sin perjuicio de la remisión a la normativa del Código Procesal Civil y Comercial, que está establecida en una de sus disposiciones, creo que en el artículo 61 quedó ahí, en lo que respecta a instituciones tales como la resolución de conflictos de competencia, recusaciones, los modos de computar los términos procesales, las diligencias preliminares, la representación y los domicilios, la forma de los actos procesales, acá gravitan las tecnologías, ¿no?
la prueba, la caducidad de instancia y los recursos ordinarios y extraordinarios susceptibles de articulación, se han incorporado expresamente en nuestro anteproyecto normas que están en el Código Procesal Civil y Comercial, pero que las importamos, ¿no? Las tomamos prestadas y ahora ya son nuestras también. A título ilustrativo, lo primero que tenemos es un título preliminar. Este título preliminar, también el Código Procesal Civil y Comercial lo tomó de su fuente principal, que ha sido el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial para la Nación, que aún no se aprobó y nosotros ya lo incorporamos, y que fue elaborado por 21 juristas de la Academia Procesal, un muy buen trabajo, que a nosotros nos sirvió de mucho apoyo en la otra comisión y por supuesto en esta también, ¿no? Además, si bien la ley 4106 tenía previsiones relativas a las notificaciones, importamos todas las normas relativas específicamente a las clases de notificaciones, notificación automática, la notificación electrónica, edictos, las formas de practicarlas. Básicamente, salvo la notificación electrónica, digamos, se mantienen esas previsiones que yo creo que en algún momento van a dejar de usarse cuando realmente la incorporación de las TICs pueda suplirlas. Pero por el momento están y son necesarias para poder tramitar el proceso en general, ¿no? Todos los procesos judiciales en general. También, siguiendo la influencia del Código Procesal Civil y Comercial y la tendencia que en su momento marcó el proyecto Justicia 2020, que en el orden local se materializó con el protocolo de juicios por audiencia, donde se tornaron operativas normas que regulaban las audiencias, pero que no se aplicaban. Acá se acentúa el proceso por audiencia, ahora Belén creo que va a hablar de eso también, y el sistema de oralidad, quise decir, que lo vamos a ver ahora, tiene relación con ese título preliminar, ¿no? Pero con determinadas características especiales, porque no es con carácter obligatorio. Después, no te piso, Belén, eso lo decís vos, ¿sí? En cuanto a los cambios normativos, el anteproyecto, como les decía, se enrola en lo que se ha denominado la constitucionalización del derecho, después de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que tiene disposiciones que impactan plenamente en el derecho procesal. Fíjense, los procesos constitucionales de amparo y habeas data del Código Procesal de la Constitución Nacional, la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos que conforman el bloque federal de constitucionalidad con idéntica jerarquía, y que impone a los jueces ese doble control de constitucionalidad y convencionalidad. Además, en su elaboración se han considerado, como les decía hoy, las normas del Código Civil y Comercial. Si partimos de la idea del sistema jurídico, no podíamos soslayarla. Tenemos un sistema jurídico donde estas normas gravitan en cuanto a instituciones, a cuestiones lógicas, como por ejemplo la capacidad de las personas humanas y las personas jurídicas. Y después, cuestiones de estricta naturaleza procesal, porque el Código Civil y Comercial tiene muchas normas procesales, de las que voy a destacar, por ejemplo, el mandato de marcado activismo hacia los jueces, y en lo que respecta a las pruebas, la recepción expresa de la carga probatoria dinámica, ¿no? De la teoría de la carga probatoria dinámica. Además, incorporamos normas que están en la ley 5853, que regula la actuación de la Fiscalía de Estado, y incorporamos normas que están en esta ley en virtud de la responsabilidad que le compete a este organismo. En definitiva, creo que en el anteproyecto se han receptado las transformaciones ocurridas a lo largo de los años, tanto de carácter normativo como jurisprudencial, producto de la labor pretoriana. Adaptamos la regulación
existente a estos cambios y a las exigencias actuales de la sociedad en orden a hacer efectiva la garantía de la tutela judicial efectiva en consonancia, repito, con los bloques de constitucionalidad y convencionalidad federal. Las principales fuentes del anteproyecto que tuvimos en consideración fueron los códigos procesales administrativos de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Pampa, entre otros. Además, por supuesto, el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, leyes especiales como la Ley Nacional 17.091 sobre restitución de inmuebles fiscales, los anteproyectos de Código Procesal Administrativo en el orden nacional y especialmente el recientemente Código Procesal Civil y Comercial en la última etapa, porque en la primera etapa nosotros trabajamos sin ese Código Procesal. Donde justamente una de las cuestiones que ha gravitado es que se ha acentuado el sistema de oralidad a través de los procesos por audiencias. ¿Qué podemos decir como aspectos más salientes y sin perjuicio de que en lo que respecta a los aspectos estrictamente procesales de la relación entre el Estado y los particulares se va a despedir Belén? Hemos simplificado el lenguaje, hemos hecho modificaciones de la ley, en el lenguaje de la ley 4106, capaz con un corte más procesal, no hablamos de acción, hablamos de pretensión, igual que en el Código Procesal Civil y Comercial, tomamos la teoría de WASP. Y como les marcaba, que me olvidé decirles, el uso, o no sé si les dije ya, como estoy hablando, el uso de la perspectiva de género en la redacción de las resoluciones, de las previsiones. Ustedes saben que hay muchas disposiciones, específicamente las que aluden al órgano jurisdiccional, donde nosotros nos referimos al órgano jurisdiccional utilizando los artículos en la jueza, en la juez nomás, así es, ¿no, Belén? O si no hablamos de las jueces o las funcionarios. Esto, por ejemplo, fue materia de debate, se discutió y salió por mayoría. Además, recuerden que como se había suprimido la competencia originaria exclusiva de la Corte Provincial, se estableció la competencia funcional, receptando básicamente las previsiones de la Ley 5846 de creación de la Cámara y de los juzgados de primera instancia, y se estableció específicamente una regulación lo más detallada posible respecto de la competencia territorial, que ahora me voy a explayar un poquito más. Este tema también lo va a charlar Belén. Se simplifican los recaudos de habilitación de la instancia, se elimina el plazo de caducidad en la pretensión a la vía reclamativa, se establece un plazo más amplio de la vía recursiva, aplicable cuando existe un pronunciamiento expreso de la administración. Y en este punto modifica la ley 3460, procedimiento administrativo. Además, otro de los puntos que ya anticipo que modificamos la ley de procedimiento administrativo es que, como novedad, nosotros ahora, justamente por el contenido de esa clase de procesos, hemos traído el proceso de amparo por mora al Código Procesal Administrativo, que lo trajimos de allá. Se explicitan los distintos supuestos de agotamiento de la vía administrativa, y también tuvimos una especial ponderación de los sujetos vulnerables, donde también flexibilizamos el acceso a la jurisdicción para facilitarles el camino al acceso jurisdiccional y a la tutela judicial efectiva. Hicimos modificaciones que creo que también las va a charlar Belén con respecto a la tendencia jurisprudencial para establecer excepciones en el caso de pago previo a obligaciones de derecho tributario.
bueno, se consolida el sistema de pretensiones con la incorporación de nuevas pretensiones procesales, se revaloriza la tutela de los derechos de incidencia colectiva, se promueve la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para la mejor gestión del proceso judicial administrativo. Respecto a las medidas cautelares, se amplía la posibilidad de su otorgamiento para prevenir daños irreparables o perjuicios graves. Se suprime la exigencia del previo pedido en sede administrativa, la suspensión de los efectos del acto para habilitar la pretensión en sede judicial. Además, una cuestión que nos debatió toda una tarde, con Nachito contencioso en nuestros brazos, lo pasamos en los bebés de Belén, debatimos y ella planteaba, decía, a nosotros nos produce una demora infernal que manden el expediente administrativo. ¿Te acordás, Belu? Entonces ella insistía en que esto tenía que flexibilizarse de alguna forma y le encontramos la vuelta, no anticipo el título, te dejo el contenido. Y después, bueno, ya comenté el tema del sistema de oralidad. Y otra cuestión que también fue muy interesante, y ahí chapó porque fue ella la que se le ocurrió esta norma, fue la novedosa regulación de facultades de conciliación de los representantes del Estado en determinada categoría de asuntos. O sea, en principio el Estado no puede ir a conciliar, pero se flexibilizó y se admite la posibilidad de que los representantes del Estado concurran con potestades para conciliar, cuestiones de carácter patrimonial, cuando no exceden determinado monto, que es el de la compra directa, y sí se lo facultan las municipalidades también. Así también sirve como una forma de descomprimir respetando el principio de legalidad, descomprimir el cúmulo de causas judiciales, brindando una tutela en tiempo razonable y descomprimiendo la labor jurisdiccional. O sea, la idea de que funcione el Poder Judicial no es tener un montón de expedientes, es tener un montón de soluciones para restablecer esa paz coexistencial que es alterada por los conflictos, ¿no? Bueno, ya les comenté el tema de la modificación del plazo de caducidad de la pretensión procesal, también el tema del amparo por mora. Y otra modificación que hicimos fue que suprimimos la acción de interpretación, que ahora más tarde, si tengo tiempo, voy a explicarles cómo funcionaba, y que es sustituida directamente por la acción declarativa de certeza, que ya está en el Código Procesal Civil y Comercial, que digamos que cumple la misma finalidad en definitiva, y que la hemos incorporado porque además que es un instituto procesal de reconocidos resultados, donde existe una gran doctrina y jurisprudencia que avala su validez como instrumento o herramienta procesal. Y otra cosa que me estoy olvidando es que antes era materia excluida, era una materia excluida de los juicios de expropiación del Estado, estaba expresamente excluido en el artículo 4 de la ley 4106, nosotros la trajimos, y se agregaron herramientas para la ejecución, las resoluciones, las sentencias judiciales, considerando, digamos, el límite previsto en el artículo 20 de la Constitución Provincial. O sea, hay que hacer todo el trámite, pero el tema de la ejecución de las sentencias judiciales también tuvo sus largas jornadas de debate, y creo que salió algo importante para hacer efectiva esa garantía de tutela judicial efectiva, no solo en el acceso, en el debido contradictorio, en el derecho a ser oído, a aprobar una decisión justa y fundada, sino también a su ejecución en plazo razonable. Entonces, en general, digamos, estos son los ejes temáticos. Puede ser que me haya olvidado alguno, Belu, apuntámelos ahora si me olvidé, pero es más o menos lo que, digamos, el recorrido que me permite darles a ustedes un panorama de los ejes temáticos que trabajamos. Me voy a detener en 2 o 3 cositas porque no quiero abusar del tiempo, pero no sé cómo estoy, Luis, porque no me estoy mirando, la verdad.
Perfecto, ¿no? 25 minutos. ¿Me quedan? No, estudié 25 hasta ahora, así que Ah, tenés bueno. tiempo. Lo que pasa es que uno se pone a hablar y no se da cuenta. Bueno, con respecto al título preliminar, les contaba que ha sido importado del Código Procesal Civil y Comercial. En principio la idea fue, todo lo que está en el Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, en el anteproyecto, ¿para qué lo vamos a traer? Pero se decidió, fue materia de votación y se lo incorporó. Ustedes saben que el título preliminar del anteproyecto del Código Procesal Administrativo, con algunas diferencias de redacción que hicimos, consagra sendos principios rectores que sirven ¿para qué? Para, además, por supuesto, de justificar muchas instituciones procesales, sirve para la labor hermenéutica, la labor interpretativa en el ejercicio de la función jurisdiccional y también, ¿por qué no?, en el planteamiento idóneo de las pretensiones por parte de los operadores jurídicos, ¿no? Esta garantía se encuentra expresamente regulada en el artículo 1 de nuestro anteproyecto, que además de enunciar los principios que deben observarse en el proceso administrativo, como la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad, prescribe que desde su inicio hasta el cumplimiento de la sentencia debe estar sujeto a una duración razonable. O sea, parezco retórica, pero eso es lo que marca la necesidad de estas reformas legislativas, ¿no? Y consecuentemente con esta directriz, con este principio, que es uno de los principios constitucionales fundantes de nuestro ordenamiento procesal, tanto civil y comercial como procesal administrativo, se receptan otros, como es el principio de economía, y reglas que permiten exteriorizarlo, como es la inmediación, la concentración. ¿A través de qué? A través de la acentuación de ese sistema de oralidad. Ustedes saben que tenemos dos sistemas, es decir, los sistemas son las formas metódicas de llevar adelante el proceso, ¿no? Tenemos por un lado la oralidad y por otro lado el sistema escrito, y podemos decir que con la irrupción y la aplicación de las TICs tenemos un proceso o tenemos un sistema procesal electrónico, ¿no? Todavía no está totalmente implementado en Corrientes, pero ya va a llegar, como por ejemplo lo tienen como paradigma del proceso electrónico la provincia de San Luis. Bueno, otra cuestión que se destaca en este sistema de oralidad y de plena efectividad de estas reglas de inmediación y concentración la tenemos en conferirle al titular del órgano jurisdiccional, ya sea a los jueces o al presidente del tribunal, la dirección del proceso. De forma tal que ellos tienen que resolver las cuestiones, por supuesto, siempre con lenguaje claro, haciendo lugar, expidiéndose sobre las cuestiones planteadas en forma específica y concreta. Y acá viene una anécdota de por qué está esta norma que viene del otro código. Era para evitar que en el ámbito jurisdiccional se provea, ocurra por donde corresponda, tenga gente para su oportunidad, esos latiguillos que cuando uno profesional los lee, un poquito se enoja, ¿no? Y entonces hay que proveer en forma directa, idónea, procurando el avance del proceso e impulsar el trámite cuando se trata, por supuesto, de actuaciones que está a cargo del tribunal. Sin perjuicio de ello, se mantiene el sistema dispositivo, por lo tanto, compete a las partes la iniciativa en el proceso, la aportación de los hechos y la prueba, y la disponibilidad del derecho material, en la medida que sea disponible. Y los jueces, por lo tanto, deben decidir en principio en forma congruente con estos, según las pretensiones y defensas deducidas por ellas y, por supuesto, respetando el debido contradictorio, ¿no? Bueno, el aspecto a destacar, y que no me voy a pedir solamente, lo voy a repetir,
es la expresa recepción de las tecnologías de la información y la comunicación. Está establecido en el título preliminar, igual que en el Código Procesal Civil y Comercial, que ya se aprobó para los procesos civiles y comerciales, obviamente, y donde tuvimos especial cuidado en su redacción, tanto allá como acá, para que el Poder Judicial, en la medida de que vaya desarrollando los sistemas, la implementación y la aplicación de los sistemas tecnológicos, no se encuentre encorsetado. También fue un tema de debate, ¿no? Fundamentalmente, Belén lo va a contar ahora, cuando ella quería poner ya de entrada, aplicar inteligencia artificial. Bueno, te dejo eso para vos. ¿Te acordás cómo peleaste con eso? Tijera, tijera, no pudo ser, pero a la larga ella lo está aplicando. Compromete a ustedes, la mayoría de ustedes saben que Belén es como buena jueza millennium que es, aplica inteligencia artificial en determinada clase de procesos de su juzgado, que ahora les va a contar para los que no saben, ¿no? Y estas, no hay duda de que estas herramientas, en la medida que están disponibles, mejoran la gestión judicial, ¿no? Lo de las plataformas interoperables te dejo, bueno, toda la forma de presentación de las partes, tuyo, todo eso está en el título preliminar. Pero sí, para cerrar este tópico del título preliminar, no hay dudas de que si hay un principio que se hace, digamos, que se hace efectivo en toda su dimensión, es el principio de economía procesal. Y que es un mandato de optimización fundamental que gravita en la celeridad o rapidez de los procesos judiciales para reducir el tiempo que en la actualidad insume la tramitación de estos, y por lo tanto, sin dudas, debe ser una permanente política de Estado y específicamente del Poder Judicial, poder incorporar estos cambios tecnológicos y de la mano estos cambios tecnológicos, la capacitación de quienes conformamos el Poder Judicial, porque tiene varias patas esto de incorporar la tecnología, ¿no? No solo es incorporar tecnología, sino capacitación, cambios normativos, inversión. Una cuestión que asusta es cómo la evolución que tienen los cambios tecnológicos. O sea, por ejemplo, nos cuenta Juan Corbalán, bueno, antes, qué sé yo, ¿cuántos años demandaba la incorporación de la máquina de vapor? Tantos años, no sé, un montón de años. Y a medida que fueron incorporándose cambios tecnológicos, estos ya insumían menor plazo, a punto tal que todo este boom de la tecnología, dicen los que saben, que no soy yo, pero repito, es que los cambios son vertiginosos, exponenciales, lo que hoy es súper actual, mañana ya no es. Entonces, ese va a ser un compromiso permanente del Poder Judicial y del Estado provincial y del Estado nacional, porque hay que asegurar la conectividad, porque es muy lindo todo esto del proceso y las tecnologías, pero si no tenemos buena conectividad y si no se garantiza el acceso de muchas personas que no tienen posibilidades, digamos, estamos con una brecha que joroba la aplicación y la optimización plena, ¿no? Bueno, y finalmente otro aspecto que también está en este título preliminar, está relacionado con la abreviación y simplificación de los procesos que se faculta al juez o presidente del tribunal adoptar medidas necesarias para lograrlas, pudiendo adaptar las formas sin vulnerar el debido proceso legal, ya sea de oficio a petición de parte. Acá hablamos de la flexibilidad de las formas, cuando fundamentalmente estamos en presencia de causas judiciales donde se pretenda la tutela de derechos fundamentales. En general, digamos, estos son los principales lineamientos de este título preliminar y básicamente, bueno, también incorporamos, por supuesto, la
el deber que tienen las partes de actuar con lealtad, buena fe y el deber de decir la verdad. Hoy no basta con negar, hay que dar la versión de los hechos, y esto es un requisito que se impone en la contestación. La actitud colaborativa de las partes, igual que el otro código, está en el artículo 10, y por supuesto la regla de preclusión para evitar retrotraer etapas. Y un puntito que quería comentar, que está en el artículo 2, igual que en el título preliminar del Código Procesal Civil y Comercial, es la no exigibilidad de otra conducta, que sí ya tuvo oportunidad de explicar con claridad y precisión en una de las charlas, y que nosotros en la Cámara no hace mucho, hace poquito en realidad, tuvimos oportunidad de aplicarlo para dispensar de, digamos, para dispensar la parte de que ser víctima del plazo de prescripción en el caso de un menor que había perdido el padre preso, estaba en la cárcel, juicio contra el Estado. Bueno, esto es en general con respecto a el título preliminar. Me voy a ir a apurar un poquitito. Bueno, ya les expliqué la competencia funcional de la Cámara y de los tribunales de primera instancia. Por supuesto, nosotros mantenemos, con respecto a la materia procesal, se mantiene la previsión original de la ley 4103, del artículo 13, que es materia procesal, o sea, todas las pretensiones, donde se invoca la violación de un derecho individual, o que se sustenta en el pedido de tutela de un derecho individual. Y acá sí cambiamos, en vez de hablar de intereses difusos, como establecía la norma original, habla de derechos de incidencia colectiva de carácter administrativo. Se mantiene, por supuesto, la presunción de actuación administrativa en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial o el Departamento Ejecutivo Municipal de las municipalidades, salvo que de ella esos antecedentes surja que corresponde la aplicación del régimen jurídico distinto. Bueno, en el artículo 14, con carácter enunciativo, se establecen las distintas clases de controversia que son susceptibles de tramitar en el fuero procesal administrativo, y por supuesto lo que es materia excluida. De acá, que hemos traído, que les conté, el proceso de expropiación, o sea, todo lo que sea. Todos esos ejecutivos de APM, interdictos y desalojos que no están previstas en este código, los que versan sobre instituciones del derecho privado, sobre bienes y actividades particulares, lo que se plantea en relación a situaciones regidas por leyes o convenios laborales, que son estas normas que ya estaban antes, o aquellas que se reclamen la reparación de daños ocasionados a la administración por los particulares, salvo que se produzca en el marco una relación especial de derecho público entre la administración y el particular, están excluidas. Después tenemos la previsión, bueno, que ya estaba, así que no me voy a detener sobre esa. Y sí, quiero detenerme en otro puntito. La competencia por razón del territorio. Ustedes saben que las cuestiones de competencia, más allá que hemos, en el Código Procesal Civil y Comercial, que son las que se aplican, hemos buscado la vuelta para regularlas de forma tal que no causen demoras en la causa, realmente cuando se plantea un problema de competencia, se produce una dilación, ¿no? Entonces, la regla que se estableció en el anteproyecto es que debe intervenir el juzgado de primera instancia del domicilio de las personas cuya actuación u omisión es controvertida en la pretensión procesal. Es decir, si se trata del incumplimiento de una obligación, por ejemplo, que incumbe un municipio, será competente el juzgado con competencia en ese lugar. La Comuna de Santo Tomé, teóricamente, debería intervenir el juzgado de primera instancia con asiento en esa circunscripción judicial. Sin embargo, se establecen excepciones en función de las causas fuentes que originan el reclamo judicial, como por ejemplo, relaciones de empleo público, cumplimiento de prestaciones previsionales o impugnaciones o resoluciones dictadas por colegios o consejos profesionales y sus cajas previsionales, relaciones de usuarios de servicios públicos, cumplimientos de contratos administrativos en materia de servidumbres y expropiaciones. Acá se establecen excepciones y los criterios para regularlas se consideran cuestiones atinentes a elementos objetivos de la pretensión, como el lugar de ejecución, como ocurre, por ejemplo, cuando la controversia se origina en relaciones de empleo público, la ubicación de los bienes involucrados, o bien aspectos de la pretensión de carácter subjetivo, como por ejemplo los domicilios de las partes.
Pero en este caso, la elección incumbe al actor, justamente porque la competencia por razón del territorio es un criterio no absoluto como la materia o funcional, sino que atiende a la comodidad del litigante. Entonces acá el que va a definir qué juez va a intervenir, la elección incumbe al actor y se tiene en consideración el interés que tiene el litigante. Entonces, en esta previsión se dice que las relativas a las relaciones de empleo público es competente el juez correspondiente al lugar de prestación del servicio de la gente o al del domicilio de la parte demandada o el demandante a elección de este último. Esto sobre todo tiene que ver, por ejemplo, con los problemas de relaciones de empleo público en el ámbito de un municipio. Ahí va a quedar en el ámbito de un municipio, ¿no? Pero si se trata de un proceso contra el Estado provincial y el litigante quiere venir a Corrientes, él lo tiene que definir. Después, las que versan sobre pretensiones deducidas por reclamantes o beneficiarios de prestaciones previsionales y pretensiones contra resoluciones de colegios o consejos profesionales, o sea, cuando se trata de entidades privadas que cumplen funciones, por delegación, funciones propiamente estatales, como los colegios públicos de abogados, o las cajas provisionales, es competente el juez correspondiente al domicilio de la parte demandada o del demandante a elección de este último otra vez, la que se suscitan entre prestadoras de servicios públicos o concesionarias de obras públicas de usuarios, competente el del lugar de la ejecución de la prestación. En el caso de contrato administrativo, el del lugar de celebración del contrato, pero si el contrato admite de modo expreso que las referidas controversias puedan plantearse a opción del demandante ante el juez del lugar del cumplimiento, bueno, también puede ser elegido por el actor, ¿no? Después las correspondientes a servidumbres administrativas de expropiaciones, es competente el juez del lugar de radicación de los bienes involucrados. Este criterio es lógicamente por la proximidad del órgano jurisdiccional con los elementos del proceso, en este caso, donde está ubicado el bien. Y además, este criterio se aplica para las pretensiones resarcitorias en el caso de las restantes limitaciones al dominio por razones de interés público, salvo que incluyan el pedido de anulación de un acto administrativo, en cuyo caso se aplica la regla consagrada en el primer párrafo, o sea, la del domicilio. Bueno, con respecto a las clases de pretensiones, acá están las mismas pretensiones, el sistema de pluralidad de pretensiones del artículo 55 de la ley 4106, pero como les anticipé, se incorporaron la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo, que debe tramitar con arreglo a las previsiones del Código Procesal Civil y Comercial. Agregamos el cese de la vía de hecho administrativo, el amparo por mora, que está reglamentado en el artículo 9, y el recupero de bienes del Estado, pero del dominio público. Acá establecimos un procedimiento especial, y si se trata de bienes del dominio privado del Estado, se aplican las normas del Código Procesal Civil y Comercial, que yo estaba pensando, ahí nosotros establecimos el monitorio que es mejor que este, pero bueno, ya está. Vemos, ahí por el principio de adaptabilidad, por ahí se le ocurre al juez y dice, bueno, hagamos un monitorio público, un monitorio contencioso, ¿no? Bueno, con respecto a los requisitos de la demanda, también estaban establecidos en el artículo 56, pero tomamos prestadas normas del Código Procesal Civil y Comercial, específicamente en lo relacionado con la prueba, o sea, son las mismas del actual, o sea, del recientemente sancionado Código Procesal Civil y Comercial, que va a comenzar a regir el 1 de diciembre, y a sus previsiones me remito. Bueno, les contaba, bueno, con respecto a la acción declarativa de certeza, ya les dije cuáles son las bondades, y fundamentalmente obedeció también a que la acción de interpretación, les cuento, en este momento tengo una pendiente resolución, que debe ser la primera que tuve en mis casi 10 años en la justicia, ¿no? Es una herramienta poco utilizada, y justo tengo una para despedirse de su aplicación,
que creo que la debería sacar ahora, o la primera semana después de la feria, porque ya estamos en feria prácticamente. Y bueno, con respecto al proceso de recupero de bienes de inmuebles del dominio público, les contaba que se propone un proceso abreviado para tutelar la posesión de los bienes del dominio público. Les dije que la posesión de los bienes del dominio privado se tramita por las reglas del Código Procesal Civil y Comercial. El recupero está previsto en el título 6º del anteproyecto, y son legitimados pasivos tenedores precarios, intrusos y cualquier otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigible. Se amplía también contra los concesionarios de servicios públicos que se le hubieran entregado bienes, en el caso de que se le hubieran entregado en concesión inmuebles de propiedad del Estado, afectado a la administración centralizada, empresa del Estado, entidades autárquicas, dice la ley, con o sin instalaciones, siempre y cuando que debidamente intimado no sean restituidos en el término de 10 días por el concesionario que ha cesado en este contrato administrativo, ¿no? Y bueno, cumplido con los recados legales, se promueve esta demanda, esta pretensión procesal en una demanda de recupero de bienes dominios públicos y pone el traslado, y si no cumple, cumplía las medidas para mejor proveer, dice el código, se dicta sentencia en el plazo de 15 días. Acá hemos ampliado algunos plazos. Estaríamos en tiempo, Nidia, cuando Bueno, perfecto. En definitiva, y bueno, finalmente, con respecto al amparo por mora, también no voy a contarle toda la cocina del amparo por mora, solamente les quiero decir que está acá, implicó la modificación de la ley 3460, está regulada en el título 9º, se establece, se lo considera definitivamente, es decir, más allá, la discusión fundamental es versar si es un procedimiento administrativo o un proceso judicial. Y en la medida en que un proceso, esa es la opinión de muchos, tramita en sede jurisdiccional, estamos en un proceso judicial, se establecen quiénes son los sujetos con quienes se va a materializar el traslado de la demanda, el sistema de las causas por las cuales no se expide, ya te quedó mi código al piso. Y si presentado el pedido y evacuado el informe no hay justificación, se va a dictar la resolución, y en caso de incumplimiento se prevé un sistema de sanciones. Bueno, para terminar, creo que el anteproyecto de Código Procesal Administrativo que se ha elaborado para la provincia de Corrientes, recientemente sancionado por unanimidad, fue el resultado del esfuerzo de largas y productivas jornadas de debates y consensos. Respetando la estructura de la Ley 4106, se le han efectuado valiosas modificaciones que la enriquecen, como les decía hoy, por la doctrina de jurisprudencia nacional y específicamente la local, y creo que brinda a la sociedad de Corrientes herramientas procesales útiles que coloca este anteproyecto en una propuesta actual en orden a hacer posible el más importante de los derechos, como dice el maestro Peirano, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, porque mediante este se pueden garantizar los demás derechos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Billinghurst. Bueno, no hay preguntas, simplemente mencionar que estuvo presente los co-redactores y colaboradores que usted mencionó, estuvo presente Mauricio Golfar y el doctor Ordenavía. Pero bueno, si cualquier cosa, si surgen preguntas con respecto para la doctora Billinghurst, bueno, podemos hacerle al final también de la disertación de la doctora Güemes. Pero los tres saben que lo que dije es verdad, nada más que la verdad y solo la verdad, ¿no es cierto? Sí, eso ¿no? les juzgarán. Bueno, muchas gracias, fue un placer realmente. La escuchamos a Belén entonces. Gracias, doctora. Bueno, gracias. Ahora, a continuación, la doctora María Belén Güemes, quien es abogada, magíster en Derecho Administrativo y diplomada en Derecho 4.0 de la Universidad Austral. Es diplomada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia. Es jueza de primera instancia en lo contencioso administrativo de Corrientes, juzgado que se encuentra trabajando en aplicación de la inteligencia artificial por convenio
entre el Poder Judicial de Corrientes y el Ministerio Público Fiscal de Cava y el IALAB, Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Es integrante de la Comisión de Seguimiento del Protocolo de Oralidad del Poder Judicial de Corrientes, es integrante de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Procesal Administrativo de Corrientes presentado por el Poder Judicial, fue abogada asesora de la Fiscalía de Estados de Corrientes y se desempeñó en distintos cargos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es docente por concurso de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional del Nordeste, UNE. La doctora Güemes ha publicado artículos jurídicos y participado como coordinadora y como docente de grado y posgrado en distintas universidades del país. Doctora Güemes, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, gracias por estar aquí acompañándonos. Mi agradecimiento también a Silvia Escobar, a Silvia Esperanza y a todos los amigos y amigas del CEP, que la verdad que siempre es un gusto estar en este grupo humano tan cálido y que la verdad está integrado por personas tan movedizas, con tantas inquietudes para el derecho procesal, así que para mí siempre es un orgullo formar parte de este equipo. Y por supuesto un gusto que Luis nos presente, que acá es un genio con todo el tema de la organización de las jornadas, y estar con Nidia, con quien hemos trabajado tanto en este proyecto de código. Bueno, voy a compartir acá pantalla. A ver. Me tenés que habilitar, Luis, para poder compartir pantalla, para poder pasar el PowerPoint. Marcos estaba con el hospedador, a ver si Marcos. A ver. Porque estoy inhabilitado. Bueno, voy empezando mientras me habilita. Vos avísame cuando está habilitada. Yo voy comenzando. Para empezar, bueno, como más o menos ya Nidia contó bastante de la historia de cómo empezó este código, me parece interesante contar que efectivamente en el 2016 presentamos el primer proyecto en la comisión designada por el Poder Judicial, y después de todo eso, cuando ya habíamos presentado este proyecto, vino una ola de cambios impresionantes en los procesos judiciales, empezando por todo lo que fue la ola de oralidad, de juicios orales. Después, grandes avances tecnológicos, que también con la pandemia la verdad que fue también un tsunami en cuanto a cambios y modificaciones, y que se vieron nuevas posibilidades en los procesos judiciales. Entonces, obviamente, esto trajo, para los que ya integrábamos esta comisión redactora, que como ella mencionó, Analida Berio, Marcela Oviedo, nosotras dos, y Luis Rey Vázquez. Ahí creo que ¿me habilitaron para compartir pantalla? No. No, pero está compartiendo alguien más. Hay que tener Marcos Saúl cuidado. Cal. Sí, está compartiendo alguien más. No sea Capitán Sandía, ¿no? Que no sea Capitán Sandía. A ver. Inhabilitó, no, ¿qué pasó? No, todavía no nos deja. Se está viendo la pantalla de Marcos, en realidad. Claro, se está viendo otra pantalla. A ver. Si me puede habilitar para compartir. Marcos es el administrador, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, Sí, creo que seguimos sí. mientras Marcos me habilita. Marcos, habilitame, porque van a pensar que estoy hablando de cualquier cosa, de la demostración en vivo de Zoom. Bueno, como les decía entonces, como vinieron todas esta ola tan fuerte de cambios, decidimos adaptar el primer anteproyecto y presentar un nuevo proyecto, justamente capitalizando lo que se había aprendido en los inicios de la pandemia, y presentamos un nuevo anteproyecto en el año 2020. Posteriormente, la Comisión de Asuntos Legislativos de la Legislatura Ahí está, convocó Belén, si toda querés esta probar. comisión. ¿Ahí está? A ver, Ya está para compartir y probar. ahí se ve. Todavía no. ¿No se ve mi pantalla? Yo estoy probando y a mí me deja. Pero yo recién, a ver. ¿Ahí se ve?
Ahí me sale a mí como que estuviera compartiendo pantalla, qué raro. Marcos tiene que dejar de compartir pantalla. Sí, es Marcos, el por único, favor. y es el único que puede dejar de compartir porque él es el hospedador, es el Claro. administrador. Marcos, tenés que dejar de compartir pantalla para que yo pueda compartir. Tenés que dejar de compartir, porque sí, ahí sigue compartiendo Marcos. Sí, Si no, a mí no me va a dejar compartir mientras él esté compartiendo. Ahí no se ve mi pantalla, ¿no? no, todavía no. No, hasta que él no deje de compartir, no me va a dejar compartir. Marcos, no sé si está, ahí está. Ahora me va a dejar. Ahora sí, ahora sí. A ver ahí. ¿Ahí se ve? Perfecto, perfecto, sí. Está. Ahora Bueno, estamos. ahora sí. Bueno, vamos acá. Entonces, a ver qué ahí. ¿Qué pasó con esto? Bueno, algo raro pasó con mi... Ahí sí te escucha bien, ¿verdad? ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Se ve ahí mi pantalla? Sí, Bueno, vamos entonces ahí, ahora sí. Bueno, entonces, yo ya les venía contando cómo fue cómo fue el proceso, ¿no? En cuanto a la participación primero presentamos el primer anteproyecto, lo adaptamos a lo que pasó con la pandemia y a todos los cambios de realidad, etcétera, etcétera. Nos convocan de la Comisión de Asuntos Constitucionales y se convoca un montón de representantes de Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados, Poder Judicial, Universidad Nacional del Nordeste, de la Cuenca del Plata, de los gremios, etcétera, para que en conjunto trabajemos con las distintas visiones, porque por supuesto que se enriquece todo proyecto con esta participación desde distintos ámbitos que justamente tienen participación en los procesos. Hicimos, como ya contó, reuniones por teleconferencia y teníamos algunas ideas fuerza en cuanto a tratar de tener un código con un lenguaje claro, que sea más accesible para los ciudadanos, herramientas útiles para proteger los derechos, plazo razonable, incorporar la oralidad y adaptar el proceso justamente a los nuevos tiempos. Bueno, ahora, como bien contaba Nidia, el primer anteproyecto lo presentamos cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo y nació, y ahora este proyecto, que ahora ya tiene media sanción, está sancionado ya por diputados, viene con mi tercer embarazo, así que esperemos que, como dice, la tercera sea la vencida y que salga finalmente, nazca este código y que sea aprobado. Bueno, vamos a hablar específicamente de, como ya Nidia le hizo toda una presentación de los aspectos generales de lo que fue el proyecto, vamos a hablar principalmente de una charla de café de 3 aspectos que me parecen importantes destacarlos, porque además ella ya mencionó algunos de los grandes cambios, se refirió específicamente a competencia, amparo por mora, etc. Bueno, ¿cuáles son estos? Recaudos de acceso a la jurisdicción, el uso de las tecnologías en el proceso y el juicio por audiencias. Vamos a empezar por los recaudos de acceso a la jurisdicción. Recordemos que cuando hablamos del proceso administrativo, si quieren ir haciendo preguntas, acuérdense en el chat, las van dejando y después me las pasan para ir respondiendo. Bueno, acordémonos que cuando hablamos del acceso a la jurisdicción, el proceso contencioso administrativo o proceso administrativo normalmente tiene, no solo acá en Corrientes, sino en todo el país y a nivel nacional también, algunos recaudos de acceso a la jurisdicción que no están establecidos en otros tipos de procesos como civiles, comerciales, etcétera, justamente porque el Estado tiene algunas, si se quiere, suerte de privilegios que han ido modificándose a lo largo del tiempo. Pensemos que antes había que pedirle, para poder demandar al Estado, había que pedirle permiso a la legislatura. Esto se ha ido modificando, por suerte,
pero quedan algunos recaudos para acceder a la jurisdicción. Uno de ellos es el famoso agotamiento de la vía administrativa, o sea, primero plantear la pretensión ante la administración para que la administración pueda resolver, justamente para que se eviten juicios innecesarios. ¿Qué es lo que modificamos o proponemos modificar en este proyecto de código? Primero explicar un poco mejor, porque hasta el código Revidati, que como bien dijo, yo también soy una admiradora de Revidati por su gran visión para la época, tenía herramientas muy útiles, pero era un código que en este aspecto hablaba más bien de reclamo, y uno tiene que ir hoy más a la ley de procedimiento administrativo para comprender cuáles son las vías para agotar la vía administrativa en cada caso. Acá nosotros ya directamente en el Código Procesal Administrativo lo que proponemos es que se explique que cuando se trata de un acto administrativo particular, o sea que tiene efectos sobre una persona o varias, pero predefinidas, hay que ir a la vía recursiva, o sea, recurrir y llegar hasta el máximo órgano, eso ya de acuerdo a la ley de procedimiento, que nosotros en esto no proponemos modificarla, no nos metemos. Eso puede cambiar a futuro o no. En cambio, cuando se trata de reglamentos o de actos de alcance general, impersonales, etc., lo que hace es plantear un reclamo previo, y una vez que este está resuelto ya puede acceder a la jurisdicción. No tiene que ir hasta agotar la vía administrativa con recursos hasta la autoridad máxima. Cuando se trata de una vía de hecho, igual que el código actual, vía de hecho, o sea que se cambia una situación sin que exista un acto que así lo defina, no hay que reclamar. Lo mismo que en un montón de excepciones, que la verdad que el código actual tiene muchas excepciones a justamente el agotamiento de la vía administrativa, esas excepciones las mantenemos, y lo que sí agregamos es una excepción genérica cuando se trata de derechos irrenunciables y fundamentales. Se tienen que flexibilizar justamente los recaudos de acceso a la justicia. ¿Qué tipo de, ahí alguien está escribiendo en la pantalla, qué tipo de, no sé si será Capital San, no, Mariel López está escribiendo en la pantalla, cuidado No. Mariel que está escribiendo en el PowerPoint. Bueno, ¿qué excepciones? Como decíamos, derechos irrenunciables y fundamentales como son a la vida, a la salud, a la dignidad, o cuando se trate de personas en estado de vulnerabilidad social. ¿Por qué? Para adaptar justamente a lo que son los tratados de derechos humanos incorporados al bloque constitucional, y también las reglas de Brasilia, que justamente nos obligan a tener en cuenta, hoy ya lo tenemos que hacer por supuesto, pero que esto quede plasmado en nuestra norma procesal. Es decir, que en estos casos se flexibilizan los recaudos de acceso a la justicia. En cuanto al plazo de caducidad, acá hay que aclarar, porque seguramente acá hay muchas personas que, de hecho había varios que hacen específicamente derecho administrativo y tal vez algunos que no tanto. Cuando hablamos de caducidad, en este caso no estamos hablando de la caducidad de instancia, sino de la caducidad de la pretensión, o sea, el plazo que la ley administrativa establece. Hoy tenemos un plazo estricto de 30 días cuando hay un acto expreso, o de 60 cuando la administración no se expide, pero hay una denegación tácita, porque pasó su plazo para que la administración resuelva y no resolvió nada. Ese plazo es un plazo muy estricto de caducidad de la pretensión, muy estricto digo porque si ese plazo verdaderamente pasa, la persona puede perder la posibilidad de plantear su pretensión ante la justicia. Lo que consensuamos, esto también llevó bastante debate, fue ampliar este plazo, porque incluso estaba la posibilidad de eliminarlo y dejar solo prescripción, ampliarlo a otro plazo, 90 días, se habló en su momento. Finalmente, el consenso, como bien contaba Nidia, que me parece que siempre es importante contar esto, todos este tipo de trabajos en los que trabajan comisiones con personas de distintos ámbitos, llevan a necesariamente consensuar. Por lo tanto, va a haber un montón de cuestiones en las que tal vez uno dice, bueno, esto yo me hubiera gustado de tal forma, de tal otra, pero siempre acá se resuelve en base al consenso y la participación de todos. Llegamos a un punto de 6 meses, o sea, un plazo de caducidad de 6 meses, sin incluir las ferias judiciales. ¿Y desde cuándo se cuenta? Desde la notificación en legal forma. ¿Qué quiere decir esto? Si la notificación por parte de la administración no está hecha en legal forma, o sea, no se cumple con lo que la ley de procedimiento exige, que es, por ejemplo,
indicar cuál es el plazo para presentar la demanda, y si se agotó la vía administrativa, entonces este plazo no correría si no hay notificación legal. Y lo que también modificamos, que en realidad modificamos en base, Revidati ya lo teníamos, Revidati tenía un plazo súper amplio, que era la mitad del plazo de prescripción, y después una intervención en Corrientes modificó y puso estos plazos que contábamos tan cortos. Y además los incorporó también para la denegación tácita. Esto, que hoy por hoy, por ejemplo en el Juzgado Contencioso 2, y con ya fallos también de Cámara y Superior Tribunal, se establece siguiendo la jurisprudencia de la Corte. La Corte tiene un fallo muy conocido, Biosystems, en el que dice, no, si la administración no se expide, si la administración no resuelve el reclamo del particular, no podemos aplicarle encima un plazo de caducidad al ciudadano, porque sería como castigarlo porque la administración encima no le resolvió, y favorecer a la administración que no resuelve los reclamos. Entonces lo que también incorporamos como propuesta es que si la administración no se expide y hay una denegación tácita del reclamo o del recurso que plantea el ciudadano, no hay plazo de caducidad, y el único plazo que corre es el de la prescripción. Que en realidad, siguiendo justamente esto, es incorporar la jurisprudencia actual, porque esto es lo que hoy la Corte dice que debe ocurrir, ¿no? Bueno, ¿y qué otro tema con respecto a recaudos de acceso a la jurisdicción? Con respecto al pago previo en derecho tributario, acá hay que aclarar, el pago previo, solvet repete, como se solía decir en latín, pague, después repita, después reclame, que se aplica, como decíamos, solo a las cuestiones de derecho tributario, no a otro tipo de pedidos de reintegros, y se aplica actualmente no a multas, recargos ni intereses, solo a la obligación en sí misma. Lo que hicimos fue, esto también llevó su debate, establecer excepciones, también tomando lo que es la jurisprudencia actual, y también tomando un poco lo que son las críticas. Este recaudo de pago previo tiene muchas críticas doctrinarias en lo que hace a su constitucionalidad, y también tiene excepciones jurisprudenciales. Lo que pasa es que la jurisprudencia es un poco casuística, digamos, la de la Corte, por ejemplo, Corte Suprema. Entonces me parece que es importante que justamente en una norma se puedan incorporar algunas excepciones para dar más seguridad jurídica en este aspecto. Lo que nosotros propusimos fue sostener lo que existe en la actualidad. Si la obligación no tiene plazo vencido, la persona puede plantear la demanda, y si en el marco del proceso vence ese plazo, tiene un plazo para abonar justamente la obligación tributaria, bajo apercibimiento de tener por desistida su demanda. Pero además incorporamos una excepción consistente en que a través de una medida cautelar, que de hecho es lo que en la actualidad existe, ¿no? Pero ya se especifica que se puede como medida cautelar eximir de este recaudo, pedido de parte, cuando en el caso concreto hacer o exigir ese pago previo implique una denegación de justicia. Esto hay muchísimas circunstancias que pueden llevar a esto, que son de hecho las que la Corte Suprema, por ejemplo, ha tratado como excepciones, cuando por el monto excesivo pueda llegar a afectar, por ejemplo, la movilidad de una empresa, etcétera, etcétera. También cuando se alegue en forma fundada la inexistencia de esta obligación tributaria, o cuando el particular dé una garantía suficiente o seguro de caución para luego abonar en caso de que pierda la demanda, que pierda el juicio, que tenga esta garantía o seguro de caución por el monto de la obligación. Y también en los casos de una pretensión, cuando se trate de una pretensión meramente declarativa, porque lógicamente como la pretensión meramente declarativa no se refiere a una obligación tributaria en concreto, entonces no tiene que pagar en forma previa, pero no está de más aclararlo para evitar distintas interpretaciones. Bueno, vamos a las tecnologías, uso de las tecnologías en el proceso. Con respecto a este tema, lo que propusimos es un principio general, que está, como bien lo mencionaba Nidia, está en el título preliminar, según el cual lo que se establece es que se tienen que utilizar, se deben utilizar las tecnologías disponibles para una mejor gestión judicial.
¿Por qué este principio general? Nos pareció importante que haya un principio general. Esto también está en el Código Procesal Civil y Comercial, en el título preliminar. Es muy importante que esté este principio general porque justamente, como bien lo mencionaba Nidia, las tecnologías van variando. Entonces, así como hoy, como pasó con el tema de la oralidad y del protocolo de juicio por audiencias, que en su momento todo un debate, porque si había que tipear o no las cosas que decían los testigos, que uno dice, no se puede creer que tengamos que debatir teniendo una herramienta tecnológica como es la videofilmación, que tengamos que escribir, tipear lo que dice un testigo. Es importante que a veces, cuando nos referimos a la tecnología, que haya como términos amplios o este tipo de disposiciones válvula que impliquen adaptarse a lo que exista en el momento, porque en realidad hoy por hoy, incluso hablando de audiencia, nosotros podemos decir, se registra a través de videofilmación, o a través del mejor medio técnico disponible, porque hoy es la videofilmación y mañana capaz es un anteojo que uno se pone y parece que está en una sala 4D, estando directamente ahí en la audiencia, y de hecho seguramente van a pasar y van a haber un montón de recursos nuevos que hoy no nos imaginamos ni sabemos cómo va a ser su nombre. Por eso es importante que la norma tenga como esta posibilidad abierta, que no nos restrinja para después estar debatiendo estas cosas absurdas, porque la verdad que no sé a quién se le ocurre que podamos debatir que sea, en un proceso sea mejor tener que tipear a través con la máquina cuando podemos filmar, y que es mucho mejor porque en realidad sea muchísimo más a la inmediación, incluso cuando una cámara después tiene que ver los videos, etc. Bueno, entonces un deber de usar las tecnologías disponibles, porque acá también hay todo un tema con respecto a, de hecho hoy existen tecnologías que son maravillosas, el tema es que podamos acceder a ellas. Así como hay tecnologías que están abiertas para su uso, que hoy por hoy, por ejemplo, en materia de prueba, bueno, eso es todo un tema aparte, y creo que daría incluso para una charla en materia de prueba, se pueden utilizar un montón de tecnologías que son de uso abierto, y que las partes pueden aprovechar, como también los juzgados, y ahí tenemos que tener en cuenta todo lo que es el principio de libertad probatoria con las distintas garantías involucradas, ¿no? La bilateralidad en el control de la prueba, etc. Pero todo eso da para una charla específica sobre prueba y tecnología, que es un tema interesantísimo. Bueno, y después otra cuestión es que se promueve el uso de las plataformas interoperables. ¿Qué son las plataformas interoperables? Cada vez más creo que va a haber esta posibilidad de que a través de convenios, más en el ámbito del proceso administrativo que tenemos, nosotros trabajamos con el Estado, es decir, las demandas que se presentan son al Estado provincial, a las municipalidades, a las entidades autárquicas. Entonces creo que cada vez más tiene que haber convenios de colaboración para poder acceder a la información mediante justamente el acceso a plataformas interoperables. Un típico ejemplo que se usa en muchos lugares es acceder al registro de deudores alimentarios morosos, que uno directamente con un usuario autorizado entra y ya sabe, y no tiene que estar pidiendo el informe de si tal persona. Entonces, el uso de esas plataformas, Sandra Sáenz dibujando. Y quería volver a cargar. No sé si no le gustan las tecnologías, o quiere usar las tecnologías en esta charla, Sandra. Bueno, entonces, es muy importante promover justamente este uso de plataformas interoperables, porque van a ayudar muchísimo a futuro para acceder a información o documentos. Pensemos incluso expedientes administrativos, que seguramente después van a estar todos digitalizados, que los juzgados puedan, en vez de pedir que se remita el expediente administrativo, que el juzgado pueda, con un usuario autorizado, y que quede registrado, por supuesto, quién es el usuario que accede, en qué causa, etcétera, pero que se pueda directamente acceder al expediente administrativo, o con un permiso que autorice la administración a que se acceda, pero siempre a través de una plataforma interoperable, sin necesidad de estar remitiendo, porque eso va a facilitar la tarea de los organismos públicos y también del Poder Judicial. Y después, otra cuestión, también nos referimos a lo que es las presentaciones digitales de las partes y de los auxiliares de justicia en base a la disponibilidad técnica y a la reglamentación del Superior Tribunal de Justicia. Siempre va a ser importante esto porque
Hoy, por ejemplo, está en Corrientes desarrollado el sistema Forum, pero puede ser que después se desarrolle otro sistema, entonces es importante que en esto también haya un cierto margen de acción a la reglamentación del Superior Tribunal de Justicia, porque esto es algo que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Otra cuestión sobre la que proponemos modificación es en lo que hace al traslado de la demanda o pedidos de informes de documental. En cuanto al traslado de demanda, como decíamos, como se trata del Estado, esto es algo que también surge a través de la pandemia, ¿no? Como no podíamos, teníamos el tema de qué hacemos con la primera notificación, que no teníamos correos electrónicos registrados, comienza, incluso desde los juzgados, primero llamando, bueno, ¿cómo podemos hacer? No se puede, no pueden dar un correo electrónico para el traslado de la demanda, y después, a través de convenios ya formales del Superior Tribunal de Justicia con distintas organizaciones como Fiscalía de Estado, las municipalidades, etcétera, para que informen a qué domicilio electrónico, en este caso son correos electrónicos, se les puede correr traslado de la demanda o pedirles informes, documentos, etcétera. Entonces, a partir de esto, proponemos también en este anteproyecto, en este proyecto ya de código, que haya ya una obligación del Estado, de las municipalidades y las entidades descentralizadas, pensemos hay un montón de entidades descentralizadas, IPS, DPEC, etcétera, que tengan una obligación de registrar ante el Superior Tribunal de Justicia cuáles van a ser sus domicilios electrónicos para correrles traslado de la demanda. Domicilios electrónicos pueden ser tanto un correo electrónico como una plataforma interoperable, si hay convenios, por ejemplo, con el Poder Judicial para decir directamente se pone en determinada plataforma el traslado de demanda para que pueda acceder en forma directa. Puede ser incluso el sistema, a través de usuarios del sistema Forum, etc. Bien, y esto obviamente para evitar, obviamente tiende a, primero que hay un objetivo común, me parece, de despapelizar en general en las administraciones públicas, no solo por el medio ambiente, sino también porque facilita muchísimo el trabajo y además evita notificadores, o sea, el gasto que implica los notificadores yendo a notificar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué otra cuestión? Con respecto a las notificaciones, acá también venía el debate de, estábamos las dos posturas, algunos decíamos, no, bueno, remitamos todo lo que sea genérico como notificaciones a lo que es el Código Procesal Civil y Comercial, y otra postura era, no, traigamos a este código. Finalmente hubo un mix, porque algunas de las cuestiones las remitimos, como ya explicó Nidia, al Código Procesal Civil y Comercial, y otras trajimos como notificaciones. Lo que hicimos fue traer básicamente un sistema muy similar, la notificación automática, es decir, la que se incluye a notificaciones los días lunes y jueves, es la regla. Después tenemos una notificación electrónica en supuestos expresamente previstos, como acá a modo de ejemplo, el traslado de las excepciones, traba de cautelares, las sentencias definitivas o resoluciones con fuerza de sentencias definitivas, las que no lo tengan, no, salvo que expresamente esté previsto esa situación con una notificación electrónica, las liquidaciones o su traslado, que esto también es útil porque hoy por hoy tenemos las liquidaciones con notificación automática y eso trae algunos inconvenientes. Y también se aclara en el proyecto que la notificación electrónica puede ser a domicilios electrónicos, que puede ser un correo electrónico que se registre, o también la reglamentación del Superior Tribunal de Justicia puede establecer que la notificación electrónica se realice en base a los sistemas de gestión, como por ejemplo Forum, que vaya elaborando el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, por ejemplo, hay una notificación de Forum que claramente puede el día de mañana validarse a través de la reglamentación como esta es la notificación electrónica sin necesidad de registrar un correo electrónico, sino un usuario en Forum, por ejemplo. Y después, lo que es la notificación en el domicilio real, que es totalmente excepcional, que es básicamente para la primera citación, traslado de demanda, citación de terceros, y para los casos previstos específicamente cuando la parte no se presenta al proceso, que son solamente la citación a audiencia, la declaración de parte y la sentencia, que eso se notificaría con la famosa cédula papel en el real, o la notificación directa en el domicilio real. Bueno, y después en lo que hace a las audiencias,
lo que se prevé en el proyecto es que las audiencias se puedan realizar por medios digitales para gestionar en forma eficiente la prueba. Es decir, esto también en su momento habíamos propuesto que especificar algunos casos, como por ejemplo cuando alguna de las partes tiene domicilio en otro lugar, o los testigos, etc. Pero directamente pusimos un principio general para gestionar en forma eficiente la prueba, y eso claramente incluye todas estas cuestiones, e incluye, por ejemplo, a mí se me ocurre un supuesto también a futuro en el que más allá de ojalá que se vaya rápidamente esta pandemia, ya podamos todos reunirnos, porque muchas veces las audiencias con las personas en el momento tienen otro color en cuanto a lo humano, ¿no? Pero pensemos que hay un montón de cuestiones menores en cuanto a lo humano, en cuanto a lo económico, en todos los aspectos, que pueden seguir teniendo este tipo de audiencias en las que las personas no tengan que asistir al juzgado. Por supuesto, si es una audiencia en una mala praxis médica, para la persona eso va a ser un momento importante de su vida, entonces me parece que es importante que se hagan las audiencias presenciales. Pero después hay un montón de cuestiones menores que no tienen tanta importancia ni en la vida de los ciudadanos y que tal vez va a ser más cómodo a futuro para todos que sean a través de audiencias. Siempre teniendo en cuenta lo que bien mencionó Nidia y que me parece muy importante, el tema de la accesibilidad. Es decir, si alguna de las partes, los testigos, etcétera, no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a el conocimiento de cómo se usan las tecnologías, eso siempre tiene que estar, tanto hoy en la pandemia como sin pandemia, tiene que estar pensado, porque si no vamos a generar una brecha, en lugar de ir hacia la igualdad y generar más tutela, vamos a generar más desigualdades. Entonces, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Si la parte no sabe usar las herramientas tecnológicas, o hay un testigo que no, bueno, tenemos que pensar una forma de sortear esa situación para que pueda ejercerse justamente la defensa en juicio, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con el juicio por audiencias? Ay, me fui de... Esperen que vuelvo hacia atrás. En cuanto al juicio por audiencias, lo que nosotros hicimos fue traer... Vamos acá. Lo que nosotros hicimos fue... ay, me vuelven las otras herramientas. En cuanto al juicio por audiencias, nosotros trajimos prácticamente lo que es la regulación del CPCC, que ya hoy por hoy ya es ley y dentro de muy poco se estará aplicando. ¿Por qué me vuelve acá? Bueno, imposible. Bueno, la tecnología que a veces no sabemos qué pasa. Bueno, pero trajimos lo que es, en cuanto al juicio por audiencias, el Código Procesal Civil y Comercial, pero una cuestión muy importante era que en materia, cuando está el Estado en juicio, justamente hoy, en la actualidad, tenemos una traba fuerte con respecto a lo que son las conciliaciones. ¿Por qué? Porque hay una ley, la Ley de Fiscalía de Estado, por ejemplo, que nos dice que cuando está demandado el Estado provincial, se requiere la autorización del gobernador para que pueda el Estado conciliar. Entonces, lo que nosotros propusimos en este proyecto es que los representantes de Fiscalía de Estado puedan conciliar cuando se trate de juicios que no tengan, en los que la pretensión no consiste en dar una suma de dinero. Ojo, siempre puede tener un contenido económico, de hecho normalmente contenido económico tienen todos. Pero pensemos una reincorporación de una persona que fue cesanteada, que puedan conciliar los abogados de Fiscalía de Estado. Y cuando tenga contenido económico, también puedan conciliar en los casos en que el monto sea menor al que las normas autorizan para contratar en forma directa. Acuérdense que esto viene a lo que es en los principios de contratación. Hay leyes que específicamente establecen que cuando los montos son altos, la regla es la licitación pública, pero la excepción es la contratación directa, cuando el monto es bajo relativamente, porque en realidad normalmente son montos bastante altos. Pero entonces, así como los funcionarios pueden contratar en forma directa sin necesidad de licitación pública, que los abogados de Fiscalía de Estado, o quien el fiscal de Estado designe,
puedan conciliar cuando el monto sea menor a ese previsto específicamente. Y esto nos pareció muy importante incorporarlo, porque si no es muy difícil tener una oralidad efectiva, en el sentido de que justamente una de las cosas a las que apunta la oralidad es a lograr un alto grado de conciliaciones para que sea más atractivo para las partes justamente conciliar, y justamente se evite todo lo que es toda la tramitación del proceso. Creo que esto sería, ojalá que salga esto aprobado, porque realmente uno se ve muchas veces con juicios al Estado, desde el minuto 1 ya se ven los juicios y ve la prueba que ya tiene y ya dice, ay, seguro, y los abogados seguramente mirarán y dicen, ay, vamos a perder, pero no les queda otra que defender al Estado, tramitar todo el proceso con la pérdida de tiempo que esto implica, que el tiempo es recurso. Entonces, siempre va a ser mucho mejor para los abogados de Fiscalía de Estado, cuando sepan, no, este juicio lo tenemos perdido, o es muy probable que perdamos, que puedan conciliar y que dediquen el tiempo y las energías a aquellos juicios en los que el Estado crea que puede tener más chances de resultar vencedor, y de esta manera se eviten gastos inútiles al Estado, porque en definitiva es un gasto inútil del Estado estar tramitando juicios en los que ya saben que lo más probable es que pierdan. Entonces, ojalá que esta modificación salga justamente para poder apuntar a una oralidad efectiva. Y otra de las cuestiones es, se tiene, igual que en el Código Procesal Civil y Comercial, audiencia preliminar, audiencia final, en la que se tramita, se realiza toda la prueba, testigos, etcétera, se hacen los alegatos en forma oral, y también se prevé la posibilidad de que, cuando las circunstancias lo permiten, la sentencia sea dictada en forma oral. Y en ese caso, los recaudos de la sentencia van a ser, obviamente, especificar quiénes son las partes, cuál es la decisión y cuáles son los fundamentos principales de la decisión, y aquí no vamos a requerir lo que es la firma, porque va a quedar registrado en la videofilmación cuál es la decisión que tome el juzgado. Esto obviamente va a servir para causas sencillas, porque hay causas muy complejas, justamente en los procesos administrativos hay causas que son muy complejas, como las que mencionaba, daños y perjuicios, mala praxis, etcétera, son causas muy complejas como para dictar en el momento una sentencia en forma oral, pero pueden haber otros que sean sencillas y que sí permitan dictar la sentencia en forma oral, acortando de manera sustancial entonces los plazos del proceso. Y otra cuestión importante con respecto al juicio por audiencias, se prevé que pueda ser a pedido de parte o de oficio disponerse, o sea, no sería obligatorio para todos los procesos, sino que pueda disponerse a pedido de parte o de oficio de acuerdo a las circunstancias de la causa, y obligatoriamente en todos los procesos de daños y perjuicios. Esto por una cuestión más de realidad, en el sentido de que tampoco se generen a futuro cuellos de botella con la realización de una cantidad muy grande de audiencias, y teniendo en cuenta, como decíamos, justamente la complejidad de las causas administrativas. Porque hay un abanico de temas tan grandes que requieren tanto tiempo y energía en lo que es dictado de sentencia, que es importante tal vez focalizar en causas específicas en las que sea más ventajoso o útil el proceso oral. Creo que realmente el proceso oral es útil siempre, porque justamente acerca a las partes, hacia la comunicación, ni hablar si se observan tasas altas de conciliación, porque justamente esto ayuda muchísimo a reducir los tiempos y evitar pérdida de tiempo para todos los involucrados en los procesos. Pero creo que eso es una llave de apertura para supuestos en los que existe una cantidad muy grande de audiencias, etcétera, etcétera. Como les digo, yo creo que en general es útil para todos los procesos y es conveniente para todos los procesos, justamente por la cercanía que genera con los ciudadanos y con las partes entre sí. Bueno, vamos a algunas otras cuestiones, a ver cómo estoy de tiempo para no pasarme. Bueno, algunas otras cuestiones, la regulación de la competencia ya lo mencionó Nidia. Otra cuestión es que también se prevé la posibilidad de dictar una medida precautelar en el caso de, nosotros tenemos el incidente de suspensión de decisión administrativa. Cuando hay decisiones de la administración hay que correr un traslado previo, al igual que esto ocurre a nivel nacional, con las cautelares contra el Estado, etcétera, y en la mayoría de las provincias, hay que correr un traslado previo, o sea, escuchar al Estado previamente, para tener en cuenta el interés público, el bien común, etcétera, etcétera. Pero
se prevé justamente para poder lograr un balance entre esto y lo que es la tutela judicial efectiva, que en casos de urgencia y para prevenir daños, se dicte una medida precautelar que tenga vigencia hasta que se resuelva sobre la medida cautelar previo traslado al Estado. Y además también se prevé que ese traslado no sea exigible cuando se trata de derechos irrenunciables como la salud, o en los que esté comprometido la dignidad o un derecho alimentario. También otra cosa que mencionábamos es que en lo que hace a la medida preliminar de preparación de la acción, que de hecho una de las cosas que decíamos justamente es, esto creo que va a dejar de existir, la preparación de la acción es cuando se pide el expediente administrativo que tramitó ante el Estado para luego recién formular la demanda, que hoy por hoy está regulado como algo que en todo caso hay que hacer esa medida preliminar, cuando en realidad es lógico que esta medida preliminar de preparación tiene que ser a favor del ciudadano, porque justamente a lo que se dirige esta medida preliminar es a que la persona pueda tener acceso, en casos en que la administración no se lo permita, acceso a qué es lo que se resolvió al expediente administrativo para formular bien su demanda. Pero nosotros, ante posibles interpretaciones, lo que propusimos en el proyecto, todos fue que esta medida preliminar sea optativa para el ciudadano justiciable. Si quiere, la presenta previamente, y si no, presenta directamente la demanda. Se elimina también lo que es la resolución de competencia, que existe hoy por hoy, que la verdad que es un paso procesal que no suma mucho. Y en cuanto a la ejecución de sentencia, también se establecen algunas cuestiones como se especifica qué se hace en los casos en que se trate de obligaciones de dar sumas de dinero a través de las liquidaciones, que el Estado tenga que realizar las liquidaciones cuando sea el que mejor esté en condiciones por la información que tiene. Esto pasa muchas veces en el empleo público o el derecho previsional, y se prevén herramientas de coacción, además de las que ya existen, como por ejemplo las astreintes, ya se especifica más astreintes o multas a los funcionarios que hoy existen, y también en cuanto a una interpretación que se realiza, pero acá se especifica un poco más. Incluso se establece la responsabilidad de los funcionarios cuando incumplan con las sentencias, en lo que esté a su alcance, por supuesto, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en claro, porque no se puede convertir en una casa de brujas de funcionarios cuando no son ellos los que tienen la posibilidad de realizar esa conducta. Herramientas de coacción y responsabilidad de estos por el incumplimiento, incluso cuando después cesen en sus funciones, porque ese es el otro de los problemas que a veces se presentan. Y también se prevé qué pasa con las sentencias con efecto extra partes. Acá también hubo toda una serie de debates y discusiones. En general primó la idea de que en cuanto a los procesos erga omnes o extra partes, como le queramos llamar, con alcances erga omnes extra partes, o sea, con alcance general, que debe haber una ley en realidad que regule lo que son los procesos colectivos, una ley específica para todos los procesos colectivos, pero sí se previó, porque justamente muchas veces hay procesos colectivos en los que el Estado está involucrado, que cuando hayan, y hoy por hoy está regulado en el Código Revidat y además en la Ley 4106, que cuando hayan sentencias con efecto extra partes, se prevén algunas cuestiones con respecto a cómo ejecutar la sentencia, y para facilitar el acceso de los ciudadanos que puedan pedir la ejecución ante los juzgados de su territorio, de su domicilio, con competencia procesal administrativa. Bueno, hasta acá entonces, algunas de las cuestiones, como decíamos, del proyecto. La verdad que yo quería terminar con esa frase, ahí ya se me pasó, pero de una autora francesa que decía, en realidad refiriéndose a cosas totalmente diferentes, pero me gustó la frase: no pretendíamos hacer una revolución y cambiar el mundo, pero sí cada día podemos hacer transformaciones grandes. ¿Por qué quería terminar con esta frase de esta autora francesa? Porque más allá de lo que son las modificaciones legislativas, que ojalá, la verdad que venimos en Corrientes con una ola muy, muy interesante, importante en este sentido, se modificó el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, ojalá que salga ahora este Código Procesal Administrativo, pero más allá de eso, creo que hay que tener en claro que lo que son los cambios en los procesos judiciales no vienen solo de la mano de los cambios de las leyes y las normas, sino que tiene que haber un cambio fuerte en todos los operadores o los participantes de los procesos
judiciales, los que estamos adentro de la justicia, en los procesos judiciales, y también los auxiliares de justicia, peritos, etcétera, los abogados y abogadas que litigan, porque necesariamente necesitamos ese cambio a veces de chip o de visión para que pueda funcionar esto de la tutela judicial efectiva. Porque por más que tengamos unas normas maravillosas, si no hacemos ese cambio de chip, va a quedar todo en la letra de la ley. De hecho, como siempre decimos, hay un montón de normas que depende cómo las interpretemos y cómo las veamos y cómo las apliquemos, nos llevan a uno u otro resultado. Por eso son importantes estas herramientas procesales, es importante adaptarlas para evitar discusiones estériles, etcétera, etcétera, pero también es muy importante que todos tengamos este cambio de mentalidad que nos lleve a evitar la chicana, etcétera, etcétera, que nos lleve hacia la colaboración procesal, y que esto, como bien decíamos, por ejemplo, en todo lo que mencionábamos de tecnología, la colaboración va a ser fundamental. Para lograr avances requerimos colaboración entre distintas instituciones, justamente para que el Estado en sí mismo, porque en definitiva el Poder Judicial también forma parte del Estado, para que el Estado le pueda dar respuesta a los ciudadanos en lo que hace a la tutela judicial efectiva y a la resolución de problemas que en este caso vienen al Poder Judicial buscando una solución técnica cuando las partes tal vez no lograron arribar a una solución anteriormente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, les dejo ahí el correo electrónico y si quieren también en LinkedIn estoy como Belén Güemes. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a ambas, muchísimas gracias a Belén, muchísimas gracias Nidia, que excelente la disertación de ambas, además de lo excelentes profesionales que son ambas y excelentes juezas, son excelentes personas, así que gracias por la hora de la disertación de cada una. Y acá hay una pregunta de Roberto Carinci, dice: buenas tardes, pregunta para la doctora Güemes, respecto al plazo de caducidad. Un colegio público notificó a mi cliente docente a través de un acto administrativo informando el descenso de su puntaje por error de quien redactó el acto. Se notificó fuera de plazo legal. Tampoco se indicó el recurso ni el plazo para articularlo. Este acto puede dejarla sin su trabajo en poco tiempo. Se suspende el plazo para presentar un recurso. Lo puedo presentar de todas maneras. Gracias por su exposición y su tiempo. En principio creo que no es eficaz el acto porque si no estableció. Bueno, ahí, doctora Güemes. Acá, como respuesta a esa pregunta, yo voy a decir un aprendizaje que tuve me acuerdo Mariani de Vidal, ¿se acuerdan la profesora de Derechos Reales? Que dijo una frase que a mí me pareció buenísima. Dijo, nunca hay que dar una opinión jurídica sobre un caso que uno no ha visto. A dar una opinión jurídica es como un médico al que uno le diga, me duele la cabeza, y el médico diga, para mí que tenés para mí que tenés... No. Lamentablemente, como son justamente cuestiones, además son cuestiones que nos pueden llegar a nosotros, porque por ahí un abogado o abogada me dice, lo que pasó fue esto, pero cuando uno ve, en el medio había pasado un elefante blanco y no nos dijeron que estaba el elefante blanco y cambia la solución jurídica. Por eso para mí es peligroso. Entiendo la inquietud de querer consultar qué pasa con ese caso concreto del cliente, pero para mí es peligroso decirle a usted, no, en ese caso se suspende el plazo porque capaz que hay algo que no está contando en su relato del hecho, que lo desconocemos y cambia. Entonces nosotros no podemos decirle, siempre hay que estudiar bien el caso concreto para ver cuál es la solución a ese caso, más cuando puede ser un caso que llegue al juzgado, porque después va a decir, ay, pero la doctora Güemes me había dicho que se suspendía el plazo y resulta que... Por eso es muy peligroso adelantar opinión sobre algo que uno no ve. Es como el médico que uno le diga por teléfono, hola, me duele la cabeza, y diga, para mí tiene migraña. No, veamos el estudio, veamos bien al paciente, veamos todo, y ahí veremos. Perfecto, creo que esa es la única pregunta, así que, bueno, agradecemos a todos, y para ir cerrando, bueno, recordando, ¿no es cierto?, que esta fue la última jornada de Procesal 2021, organizada por el Círculo de Estudios Procesales en este año, ¿no? Y más allá de eso, quiero recordarles, informarles a su vez, que estaremos reanudando las capacitaciones vinculadas con la actualización del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, que entrará en vigencia, como lo recordó Nidia, el 1 de diciembre de este año.
Retomaremos entonces estas capacitaciones el día martes 3 de agosto, y estará esta capacitación a cargo del doctor José María González, cuya temática será la oralidad civil y comercial, audiencia preliminar, en la que específicamente se analizará la exposición de los hechos por las partes, para lo cual estas tienen 10 minutos para hacerlo ante el juez. Bueno, se debatirá al respecto y se analizarán, ¿no es cierto?, sus virtudes, ¿no? Así que bueno, desde ya a disposición, el círculo está abierto para las consultas, tanto las doctoras Nidia como la doctora Belén facilitaron su correo, el CEP está abierto para las inquietudes que ustedes tengan, así que gracias por el acompañamiento, gracias a la disertante por la excelente exposición que nos brindaron hoy, y muchas gracias a todos. Saludos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.